este mes de enero, en la forma tradicional costarricense y también de algunos otros países, se habla de las pintas. Sí. Corresponde a una práctica histórica de observación de la naturaleza Y pegan. respecto a los primeros 12 días o 13 en algunos casos, porque cuando se usa el 13º día es porque el primer día de enero supuestamente refleja cómo va a ser el comportamiento del clima todo el año. Después Sí, sigue sí. 2, 3 hasta el 13, pero también empieza en el 1 de enero, dependiendo cómo se siga. Y en los siguientes 6 días, a esos 12 días, se dividen igual las pintas por mitad de día, en los días que siguen. Y esto se asocia fundamentalmente a actividades de clima y me parece a mí que la tradición está basada sobre todo en el ciclo productivo, en la producción. Porque era la observación posterior, porque lo de las pintas, si eso fuera, digamos, un fenómeno observable, eran los campesinos los que de alguna manera habían hecho síntesis de práctica de vida, de cómo se había comportado un mes y hacían referencia al primer día y así lo fueron transmitiendo. Y tenía que ver en época de agricultura y cultivos. Pero, digamos, eso se ha mantenido en la tradición popular costarricense, ya casi no se habla. Yo este año me parece que casi no se habló de pintas y eso. Algunos periódicos hicieron algunas notas y mencionaron eso, pero ya como que en la vida cotidiana ya no se hablaba de eso. Cuando nosotros éramos más carajillos se hablaba de las pintas y uno estaba pendiente de eso. El almanaque de don Pedro Nolasco tenía las pintas. Pero aquí lo interesante sería hablar de las pintas políticas. Hay muchas pintas. ¿Cómo pinta? No solo las pintas políticas en el sentido de la pinta que decimos nosotros, ¿qué pinta tiene ese carajo? Sino las pintas políticas también, que no se ha hecho ese balance. Nosotros no hacemos el balance de las pintas políticas. Como ya han transcurrido 2 años. No, casi todo. Primero los 12 meses, porque ya han pasado los primeros 12 días de enero. Y segundo, estamos en los segundos 6 días siguientes, que van a medio y medio. Uno podría pensar que el clima político de este año no va a ser tan caliente, va a estar fresco. Que en estos días que estamos, más bien hay como cierto calorcito, de manera que a fin de año uno podría pensar que en el segundo semestre al gobierno tal vez le va a ir un poquito más caliente. No sé si eso es positivo o negativo. No podemos decir que la renuncia de un ministro esté asociada a una pinta de esas, porque no hubo una tragedia atmosférica ningún día de esos que uno pensara que es así, pero yo no recuerdo ahora sí en esto, digamos, la parte relacionada con lo que es el vínculo de la pinta tradicional a la pinta política. Sí recuerdo, por ejemplo, una columna de Fernando hace muchos años que coincidió con un 28 de diciembre que publicó en La Nación sobre el Día de los Inocentes. Entonces fue muy graciosa porque al final recordaba que era el Día de los Inocentes a propósito de todo lo que decía, pero nosotros... Lo habían embarcado a uno en la lectura y al final... Aquí no hacemos, digamos, análisis de pintas políticas, pero podríamos dedicarlo a pensar y a reflexionar un poco sobre cómo pintan las pintas del 2016. Lo que pasa que este año... ¿Cómo han pintado? Este año... ¿Cómo pueden pintar? ¿O qué pintas pueden subir al gobierno? Bueno, eso es otro. Suponiendo que eso fuera posible, debe serlo. ¿Qué? ¿Las pintas? Hacer una predicción. Leer las pintas, digamos. Sí. Este año hay una turbulencia menor, pero influyente, que es la campaña municipal. Que está muy influye ahí, porque en este momento algo está ocurriendo en el seno de los partidos en relación con esa campaña. Hay una... Pero es la primera vez que se hace tan alborozadamente. Bueno, porque ha habido un cambio en la legislación, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que es nuevo. Es como si hubieran inventado un arma nueva. Y bueno, eso puede influir en que en este momento arriba haya mucha calma y las cosas estén dándose solo en los niveles cantonales propiamente. Por ejemplo, yo ayer me enteré, por apuro accidente, porque tenía que ir a una reunión de la Cámara del Libro,
que está situada allá en el fondo del barrio Vargas Araya, casi llegando a Cedros. Uh-huh. O sea. Y bueno, tuve que atravesar Montes de Oca en una buena parte, y por primera vez vi una gran valla relativa a la candidatura a la alcaldía del Partido de Unidad Social Cristiana. Yo ni siquiera sabía si tenían candidato. Y lo que casi me voy de espaldas, iba conduciendo y tuve que ponerme cuidadoso porque de ahí era nada menos que Gabriel Zamora Márquez, que le decían 2/3 de premio Nobel, ¿verdad? Compañero mío en la escuela de Derecho. Sí. Pero, dirigente estudiantil en la época en que yo también lo fui. Sí, pero es un impenitente, ¿verdad? Ha sido candidato a todo lo que es posible ser, ¿verdad? Ahí está la gran valla, ese candidato. Por cierto, tiene vallas muy bonitas, bien hechas. Yo solo he visto esa. No, las ha hecho muy bien, como vallas, ¿verdad? Sí. Yo sí creo que cae en el error que están cayendo los candidatos de estar exaltando. Bueno, tienen que hacerlo, no les queda otra manera que exaltar su persona, su foto, pero tienen la dificultad. Su pinta. Estamos hablando de las pintas. Pero tienen el problema de que la papeleta no viene con la foto. Bueno, sí, claro. Va a venir con los colores del partido. Pues sí, yo me acuerdo cuando él fue dirigente estudiantil. Sí, claro. Y bueno, sí, lleva ya muchos kilómetros recorridos candidateando. Aquí Radio Monumental todos los días tiene los debates por diferentes provincias y sector y tal. Algunos aburridísimos, pero algunos de repente son interesantes, ¿verdad? Las inquietudes de uno contra el otro. Ahora, yo no sé si siguieron el tono de excluir a los partidos cantonales. No, aquí están todos. Ahora. Sí. En Radio Monumental los tienen a todos. Sí. Están invitados todos y los que lleguen al programa son los que participan. A veces no llega algún candidato. Al principio hubo unos que yo me di cuenta de que los habían vetado. No sabía. Sí, de Grecia, de Alajuela, no me acuerdo. El asunto es que... ¿Por qué razón? Bueno, es que es la pregunta que yo me hice. Yo incluso lo pregunté, algo escribí sobre eso diciendo el Tribunal Supremo de Elecciones debería intervenir en eso, porque es contradictorio con el supuesto interés del tribunal en democratizar el proceso. Lo que pasa es que la democratización del proceso por parte del tribunal es nada más de palabra. No, eso estoy de acuerdo, no. Porque al final ellos mismos han resuelto que los medios de comunicación privados tienen el derecho a escoger a quienes quieran invitar. Si son medios de públicos o financiados con fondos públicos, están obligados a tener a todos. Si es la empresa privada, entonces invita a los que le da la gana. Entonces, ¿cuál es la democratización? No, yo no creo en esa propaganda. Y ahora un debate interesante. A mí sí me parece que Monumental y también, digamos, el Grupo Extra han desarrollado una convocatoria para presentar durante 80 días, o no sé cuántos días, digamos hoy, antes del proceso electoral, a todos los cantones con sus candidatos. Invitados todos oficialmente, si no llegan al programa ahí salados, se la perdieron. Pero en teoría están invitados por medios claro, de comunicación como estos. Yo tuve digamos, como yo tengo en Facebook y tengo un montón de gente que dice que es amiga mía, no puede ser que tenga tantos amigos, pero bueno, en todo caso, ahí me echaron las quejas. Y claro, uno dice, bueno. Pero ahora a mí me parece que en ese formato, especialmente en el de Monumental que yo he visto, sucede que una parte los ponen a pelear entre ellos. Sí. Y me parece, porque respondan. Hágale. Primero es una cosa general que les preguntan y después es una pregunta que cada uno de los candidatos le hace a cualquiera de los candidatos. Y yo creo que ahí caen en una trampa la mayor cantidad de candidatos, que es caerle o al que es alcalde ya que quiere reelegirse o a aquel que consideran más peligroso que puede ganar, con lo cual lo marcan. No lo marcan, lo pintan, lo pintan y además le dan la posibilidad de que se destaque más. Sí, claro. Vamos a ver, si nosotros tres estamos de candidatos y Fernando es el que tiene más posibilidades y yo le empiezo a preguntar a Fernando,
pensando que lo voy a hundir, lo que hago es Yo hacerlo me enojo, lucir. yo me enojo. No, lo que hago es hacerlo lucir y darle oportunidad para que se luzca más. Deberían escoger más bien al que es más débil de todos para que no se luzca y entonces el preguntante lucirse después porque tiene un derecho a réplica. Ya. Pero Bueno, no, sí, no. yo no le he ¿Cómo fue puesto la cuidado. palabra? Deberíamos vender nuestros consejos. ¿Cómo fue la palabra que inventaste el otro día? Corruptan. ¿Cómo era? Corruptan. Corruptan. Ah, sí. Que se lo corruptan. Sí. Que se lo Se cogen lo todo. corruptan. Sí, claro. no, pero es Claro. que me lo comentaron. Dice, qué buena palabra me se inventó. ¿Quién fue? Alguien ahí en La abuela diría se lo pudren. Se lo pudren, exactamente. Se lo clavan. Se lo clavan al estilo Claro. Sí, pero Óyeme, bueno. ahora está interesante el inicio de una confrontación para la elección del próximo directorio de la Asamblea, ¿no? De aquí de Costa Rica. Sí, claro. Ya hay una señal del partido Acción Ciudadana dirigida a Liberación Nacional diciéndole que le dan el directorio político a cambio de que los apoyen en la cuestión fiscal, con lo cual estarían diciendo que el PAC entraría a votar por la fórmula de los grupos opositores en el Congreso que postule a Liberación Nacional, que tiene 18 pero el Partido de la Unidad diputados. Social Cristiana se está distanciando cada vez más, ¿no? Porque lo están dejando fuera. Sí, en sí, el fondo claro. porque le están quitando la presidencia. Sí. No es obligatoria. El pacto del año pasado apenas les permitió que llevara al señor Ortiz, a Rafael Ortiz, a la presidencia legislativa, pero no es un pacto para continuar. Sí, no, Vamos claro. a ver. Si el grupo opositor No es al parlamentario, perpetuum, ¿verdad? si el grupo opositor parlamentario se mantuviera, yo pensaría que Rafael Ortiz debería continuar. De veras, ha sido Ha un hecho buen un buen director de papel, sí, debates, ha un buen manejado director legislativo, nada del otro mundo, pero ahí está. Pero si es ya una cosa de amarre político, de pronto Liberación tiene interés en eso como lo está manifestando. Me parece que más le podría ser útil a Liberación ser presidente el próximo año, que es el año preelectoral propiamente dicho, que este. Pero en todo caso, así es la política. Sí, así es la cosa política. No pueden esperar que Así es la cosa. no pueden esperar que todo sea carnita. Exactamente. No, pero Aunque a veces de los huesos se saca la mejor sopa, como dicen. Bueno, de eso trataba de convencer a los pobres en otra época. O frente a una escuálida mujer. Sí, claro. Sí. Pues por lo general la sopa se hace de los huesos, ¿verdad? Por lo general. Y claro No, que que es va, muy la bueno. olla de carne no lleva hueso. Pero la vía de carne Pues lleva su deja de carnita. ser sopa ya. La sopa, el consomé, digamos. Bueno, ahora tiene la dificultad de hueso. que le ponen unos sobrecillos. Sí, bueno, sí, Maggie. Unos sobrecillos de alguien- síntesis de sabores. Alguien Cola de res y otras cosas que en entonces Facebook, le da sabor a la sopa. alguien recordándome que yo soy químico me mandó el recado. Dice, hoy me tomé una rica sopa, dice, pero después me puse a leer y me di cuenta que lo que me había tomado era una combinación de productos químicos. Exactamente. Por eso y ahora ya le venden Sí, unos claro, sobrecitos claro. con síntesis de sabores. Sí, claro. Sí, quiero. claro. Y de paso saben muy bien y tienen Sí, buen aroma. saben bien, claro. Saben claro. Bueno, sí, ahí trabaja Maggie, Y bien. sobre estos todo me hicieron es a mí muy- una sopa ahí de esas y la muchacha de la casa me dijo, consígame un sobrecito de cola de res. Entonces yo le llevé la cola de res y ahí le metió a una preparación de una lengua, un caldo de sopa de cola de res y le dio un buen sabor. Pero uno decía cola de res o lengua, porque ahí la lengua era auténtica. Sí, claro. Sí, ahora con eso es difícil entender, ¿verdad? Cuando uno llega... Bueno, pero al fin y al cabo son productos químicos, No, sean no, pero- naturales o no. No, Sí, pero hay claro. Claro, No, claro. desde luego, Sí, desde sí. luego. Si a mí me Eso es. dicen que, qué sé yo, un determinado aminoácido lo han puesto en cierta cantidad, me da lo mismo haberme comido en la cadenita de Claro, una claro. proteína, que ¿no? tal vez sí, Sí es. pero a veces no es tan santa la cosa, ¿verdad? Bueno, como era ese video que han estado pasando, que ha estado circulando, que le dicen que es viral, como dicen ahora, de cómo hacen las lechugas sintéticas en China. No, No, no es lo he una visto. cosa, pero no lo he visto. Lechuga sintética. sí, ¿no? sí.
Con papel. La pintan No de sé, verde. el asunto es que hay un bambú. un recipiente con una masa verduzca que uno podía pensar, si no está preparado para que le hablen de lechuga, uno podría pensar que es en una fábrica de pintura que están haciendo algo. Claro. Entonces se ve un recipiente con algo que debe estar caliente. Y a mí no me quedó claro si era agua o aceite, porque no estaba bien claro ahí. Entonces esta persona que está haciendo el trabajo con un cucharón muy grande, lo mete y deja encima del cucharón una capa muy delgada de esa mezcla y la introduce en este líquido que está caliente. Y entonces se empieza queda al principio se ve transparente, aunque verduzco, pero se va poniendo más oscuro y finalmente queda una cosa que sí es una hoja de lechuga. Y entonces, como sabe a hoja de lechuga. No, yo no la probé. Bueno. Un poquito de aceite y sal. Entonces, no, pero ahora con una aceite destreza enorme, esta persona sigue haciendo eso y otra persona va sacando esas hojas y las va poniendo en cierta forma. Moldes. De pronto les da forma y va formando como un repollito más bien. Pero ahora, cuando ya eso está formado, naturalmente se abre y tiene toda la pinta de una lechuga. Y entonces ahí mismo coge un cuchillo, lo parte y de veras enseguida aparecen unas personas comiéndose una ensalada que tiene de eso. Entonces, ¿qué diablo sería lo que se traía entre manos? No sé, pero la verdad es que ya empieza a ser ominoso el asunto. Incluso, ¿cómo voy a saber yo si dentro de poco aquí en un supermercado no me están vendiendo algo de esa índole, ¿verdad? Hay que chequear de dónde es la procedencia. Sí, del producto. Porque, viera, pero la fabricación de esas lechugas es tan simple, a partir de la mezcla esa, claro, habría que ver si la mezcla se consigue fácil, pero es tenebroso, ¿verdad? En adelante, yo creo que abriré la boca solo para hablar, para comer ya muy poco. Hace mucho tiempo salió un artículo en Science Digest, hace años. Mi papá era muy aficionado a esa revista, que era muy interesante, de los artículos y que se llamaba Su Majestad el Repollo. ¿El? Repollo. Explicando las características alimenticias del repollo, que después nunca nadie volvió a hablar de eso. Y solo en los tacos se usa. Pero es extraordinario todo lo que tiene el bendito repollo. Pero lo desmenuzan. No, pero además el repollo. Y rallarlo, ¿cómo se rallaba? El repollo es una de las plantas que más variedades tiene, y son variedades, no voy a decir artificiales, sino creadas. Hay uno morado. Creadas, la mayor parte de ellas, por los breeders, ¿cómo se llaman? Los criadores que hacen experimentos de selección. Entonces está el repollito de Bruselas, eso es uno. Chiquitillo, claro, es riquísimo. Pero el brócoli es de la familia, la coliflor. No, hombre, el brócoli no. No, te estoy diciendo lo que algún libro científico me dijo. Yo no voy a, porque yo no experto en eso, en nada. El asunto está en que hay por lo menos 36 clases. Hay uno que se llama, el nombre es mezcla de... Aquel que se usa en la comida alemana también, me imagino, que es especial. El sauerkraut. Ese sauerkraut. Bueno, no, esa es la forma de prepararlo. Pero que en ese producto, en esa forma, se consume. Sí, muchísimo lo consume. ¿No? Pero el asunto es ese, que es el cabbage, y es que el libro lo estaba leyendo yo en inglés. Entonces, el borscht ruso. Pero hay una que tiene el nombre combinado de rábano y repollo. Es un híbrido. Y
Mira, es una cosa rábano y increíble. repollo. Sí, sí, sí. Debe ser riquísimo. En español se debería llamar Interesante. como rabocol. o colirrabo, no sé. Eso suena como a rata, ¿verdad? Rabocol. Un repollito naranja. Sí, sí, sí. Pero es increíble, y claro, eso se plantea como una demostración bueno, más de que la selección natural, que la evolución existen, se han dado. Porque si en pocos decenios los criadores han logrado hacer eso, ¿qué no puede hacer la naturaleza en millones de años, ¿verdad? Con calma. Dice ese señor que parece que maneja el aeropuerto nuestro, que tenemos que aterrizar. O nos estrellamos. Sí, pero parece que no hemos inflado, no hemos sacado el tren de alerón. aterrizaje. El tren de aterrizaje.